tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Hoy nuestro programa titula Justicia Constitucional y Poder Electoral. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la Red Nacional Herbol. También nos baja la señal la Radio Pío 12 de Oruro y la Radio América del IPTK de Sucre. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Estamos a 72 días de las elecciones generales y varias amenazas se ciernen sobre este proceso. Una de esas amenazas tiene que ver con las demandas que se han presentado ante las salas constitucionales para tratar de cancelar las personerías jurídicas de varios partidos políticos. Otra de las amenazas tiene que ver con las protestas sociales de los sectores evistas que buscan la habilitación del exmandatario para que participe en las elecciones. Y estas protestas están yendo en franca escalada. Y otras protestas que también están convergiendo en estos días tienen que ver con la crisis económica, sectores sociales que han salido a marchar y que están protestando por la situación económica del país. Muy bien, hoy tenemos un panel de lujo para hablar de la primera de estas amenazas, porque queremos analizar cuál es la posición del Tribunal Constitucional en la democracia boliviana a raíz de estas demandas que se han presentado y el antecedente de las elecciones judiciales, cuando recordemos las elecciones han sido paralizadas en algunos departamentos. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Voy a empezar con Eduardo Rodríguez Belcé. Él es expresidente de Bolivia y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, doctor Rodríguez. Gracias, Mary, y un gusto participar en Sumando Voces y con las estaciones que se acoplan a este evento. Muy bien, muchísimas gracias. Está también con nosotros Boris Arias. Él es magistrado del Tribunal Constitucional. Recordemos, Boris Arias ha sido elegido en elecciones populares en diciembre del año pasado, por lo tanto es parte de la renovación del Tribunal Constitucional. Bienvenido, doctor Arias. Gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los espectadores. Muy bien, gracias, doctor. Y está con nosotros también Katia Saucedo. Ella es jurista independiente y recordemos, ha estado muy comprometida con la renovación de la justicia, con la reforma que se debería hacer en el fondo de este sistema. Adelante, doctora Saucedo. Un placer, Mary, compartir con usted y con Eduardo Rodríguez y Boris Arias. Un saludo cordial a quienes nos escuchan y esperamos tener un fructífero debate esta mañana. Muy bien, así va a ser. Muchísimas gracias. Les quiero mostrar unas láminas que hemos preparado para que veamos cuál es el contexto del tema que vamos a tratar. En primera instancia, mostramos cuál es la composición del Tribunal Constitucional Plurinacional. Fíjense, hemos puesto primero a los 5 magistrados prorrogados en sus cargos. Ellos deberían terminar su gestión a finales de diciembre de 2023, pero siguen en sus puestos y pese a lo que dice la Constitución Política del Estado, han decidido mantenerse en su cargo. Son 5 y por lo tanto tienen mayoría en el Tribunal Constitucional. Sigamos, por favor, la siguiente lámina, la composición del Tribunal Constitucional. Hay 4 magistrados de esta institución del Estado que han sido elegidos en las recientes elecciones judiciales, entre ellos uno de nuestros invitados, Boris Arias. Sigamos, por favor. Pues ustedes saben, amigas y amigos, que una serie de demandas han sido presentadas ante las salas constitucionales. En realidad son 6, pero afectan a casi todos los partidos políticos que pretenden participar en las elecciones del 17 de agosto. 2 de esas demandas han sido admitidas. La primera de ellas contra Pambol y cuya personería ha sido cancelada. Y esta decisión ha afectado directamente al expresidente Evo Morales, aunque recordemos que él está previamente inhabilitado por haber ya gobernado en 3 periodos consecutivos y no necesariamente por esta inhabilitación de la sigla de Pambol. Y el otro caso que ha merecido, digamos, una aprobación de la Sala Constitucional es el del movimiento Tercer Sistema, que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido iniciar el proceso para la cancelación de su personería jurídica. Esta sigla era la que acogía a Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, quien ahora está negociando una nueva sigla para postular en las elecciones generales. Tenemos una lámina más
que nos resumen las otras 4 demandas que se han presentado y que no han sido aceptadas, lo que nos informan en el Tribunal Supremo Electoral, que han sido rechazadas por las salas constitucionales. Pero fíjense, eran unas demandas que afectaban prácticamente a todos los partidos. Si estas demandas hubieran sido aceptadas y el Tribunal Supremo las hubiera considerado, seguramente nos hubiéramos quedado automáticamente sin elecciones. Ese es el contexto del que arrancamos para hablar con nuestros invitados. Y quiero empezar con Boris Arias. ¿Por qué? Porque queremos saber cuál es la convivencia que existe en este momento entre magistrados prorrogados y nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo la están pasando, doctor? Es decir, ¿las voces de ustedes son escuchadas o es que esa mayoría de magistrados que se mantienen en sus cargos sigue mandando en el Tribunal Constitucional? Adelante. Bueno, Mari, lo que ocurre es que, como tú sabes, en el Tribunal Constitucional tenemos que, como jueces, que cumplir la norma. Y una diferencia que ha hecho Hans Kelsen que se llama eficacia y validez. Por ejemplo, las decisiones que se tomen por el legislativo como un órgano representativo, conforme el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, se presumen constitucionales hasta que el Tribunal Constitucional declare su inconstitucionalidad. Entonces, en ese marco es que los magistrados, tanto los electos como los anteriores elegidos en la gestión 2017, pues hemos estado ejerciendo las facultades, y en ese contexto, como el tribunal se rige también por bueno, también se aplica el régimen democrático, se aplica la decisión de la mayoría. Eso significa que en sala plena, de los 9 magistrados, cada uno tiene un voto, y bueno, obviamente la democracia nos dice que el número es lo que va a decidir la cantidad de votos que se necesitan para tomar las determinaciones, por ejemplo, la conformación de la comisión de admisión, la reformulación de el régimen de excusas, la determinación del decano, de la decana. Entonces, todas esas decisiones obviamente se toman por mayoría, y por supuesto que, como es previsible en el régimen democrático, tenemos visiones distintas también, ¿no? Y bueno, se votan y se toman de esa manera las decisiones. Muy bien, tenemos visiones distintas, nos dice, y en otras palabras nos está diciendo que obviamente la mayoría de los magistrados prorrogados son los que están tomando las decisiones en el Tribunal Constitucional. Bueno, quiero preguntarle ahora al doctor Rodríguez sobre cuáles son los riesgos de que esto sea así, de que magistrados que han ya deberían haber terminado sus gestiones sigan mandando en el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los riesgos para las elecciones, para la democracia? ¿Y cuál es el papel que debería tener el Tribunal Supremo Electoral frente a la justicia constitucional en este momento? Adelante, doctor. Sí, yo he manifestado públicamente mi desacuerdo con que esos 5 ciudadanos permanezcan en funciones por una decisión que ellos mismos tomaron de así hacerlo. Una decisión ilegal e ilegítima, porque ellos estaban impedidos de definir por sí ante ellos mismos la prórroga indefinida de su mandato. La Constitución es muy clara en el término del mandato de las autoridades judiciales. Este se cumplió, y pues no cabe que ellos permanezcan en ese tribunal, porque la Constitución, hablando del rigor de la aplicación de la Constitución, señala que son nulos los actos de quienes usurpen funciones o de quienes más específicamente ejercen jurisdicción que no nace de la ley. Ellos están ejerciendo justicia, jurisdicción, por una decisión propia y legal y legítima. De manera que yo disiento, creo que es inaceptable que el propio tribunal que contribuyó a evitar que se completen las elecciones judiciales en los 9 departamentos y hayan reservado para ellos 5 puestos para seguir en funciones, lo encuentro penoso y antidemocrático. Ahora bien, esta
Esta permanencia de estos magistrados no es casual ni es un mero capricho, es parte de un propósito político de preservar una mayoría en el tribunal y ejercer determinados actos jurisdiccionales de interpretación constitucional y cumplimiento en teoría obligatorio para afectar el curso normal del proceso electoral. Me explico. Estos magistrados, ya sea desde la mayoría que ostentan o a través de las salas constitucionales cuya legalidad es debatible, se ocuparon de manera inoportuna, tarde, de afectar el proceso. No solo lo hicieron en la etapa de las elecciones judiciales, lo cual ya es historia, sino actualmente. Es muy revelador que a horas de la fecha de inscripción aparezcan estas demandas y comiencen a interferir el órgano de poder público, el órgano electoral, que es la autoridad, según la Constitución, la que tiene competencia para resolver temas electorales. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional ya interfirió en el pasado inmediato al resolver, por ejemplo, quién ostentaba la titularidad de la sigla del MAS o si determinados actos de partidos electorales, como por ejemplo las reuniones de directorios o las asambleas de quienes configuran un partido, son válidas o no. Hay una interferencia absolutamente inconstitucional de un tribunal que ejerce justicia constitucional sobre un órgano de poder público que es el único llamado a resolver esta situación, de manera que estamos frente a una crisis de una suerte de colisión de ejercicio de poderes públicos y funciones jurisdiccionales. Y esto deberíamos analizarlo con serenidad, con miras a una reforma que ponga las cosas en su lugar. Muy bien, entonces actos nulos, nos dice el doctor Rodríguez, pero además todo este contexto, digamos, que puede afectar a las elecciones generales con estas demandas planteadas ante las salas constitucionales, de las que él nos señala cuya legalidad está en duda, está en debate. De eso quiero hablar con Katia Saucedo, con la doctora Katia Saucedo, y preguntarle ¿qué opina sobre el actuar de estas salas constitucionales y en sí sobre el Tribunal Constitucional frente a los procesos electorales, sobre los temas políticos del país? Adelante, doctora Saucedo. Gracias, Mary. Yo quiero un poco separar esta intervención en dos espacios. Uno, me preocupa muchísimo los términos en que el doctor Boris Arias se ha referido a esas condiciones igualitarias de ejercicio de mandato de los magistrados electos constitucionalmente y aquellos que vienen desde una prórroga inconstitucional. ¿No es cierto? Efectivamente, seguramente, si hablamos de números, está claro que hay un 5-4 que pone en riesgos no solamente este proceso electoral, sino muchísimos otros espacios más. Pero de hecho, yo recuerdo, no sé si fue usted uno de los que declaró, doctor, pero sí en varias ocasiones escuché a los postulantes a las elecciones judiciales afirmar que no se sentarían en una misma mesa con los prorrogados, que no firmarían nada con los prorrogados y sin embargo, ahorita hay una coexistencia relativamente armónica a los ojos públicos, no sabemos qué pasa ahí adentro en realidad, pero lo que sí yo quiero dejar en claro es que no podemos equiparar las mismas condiciones. Tenemos magistrados electos constitucionalmente que responden al voto popular y responden a un proceso legal, ¿no es cierto?, de elecciones judiciales, y tenemos 5 señores que se han quedado fuera del mandato constitucional y el término de su mandato previsto en la norma suprema, se han quedado ejerciendo mandato y lo peor es que se han autoprorrogado, ¿no es cierto? Sabemos que un principio básico del ejercicio jurisdiccional es que no se puede emitir un fallo en aquellos casos donde uno tiene ciertos beneficios y ellos se han provocado beneficios. En fin, ese es un tema que yo quería dejar claro porque sí me preocupa esas condiciones de igualdad con las que el doctor Boris Arias menciona a la permanencia de los prorrogados y la permanencia de los electos constitucionalmente. Y lo segundo, yo tengo una posición distinta a la del doctor Rodríguez Belcé. Yo considero que a la justicia constitucional nadie está blindado y nadie se escapa. Y que de hecho cualquier acto donde se verifiquen violaciones a derechos humanos pueden ser perfectamente revisados por la justicia constitucional. Porque la justicia constitucional tiene un mandato
que va más allá solamente de aplicar justicia, sino es un mandato de proteger derechos, es un mandato de otorgar los derechos a quienes han sido menoscabados, y además de eso, la justicia constitucional en este país tiene un sitial, digamos, especial en esa estructura judicial. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional Plurinacional, si fue concebido según el modelo del año 98, de hecho tiene atribuciones de revisar cualquier acto administrativo que genere violaciones a derechos humanos, obviamente respetando todos los criterios que están establecidos en las leyes y en la Constitución. Entonces, tengo ahí una diferencia de visión sobre el ejercicio de la justicia constitucional. Muy bien, doctora Saucedo, les vamos a dar la oportunidad a los otros dos invitados que respondan estos planteamientos que usted nos hace. En primera instancia, al doctor Boris Arias, porque la doctora Saucedo dice no puede tratarlos de igual a los otros magistrados porque son prorrogados. En cambio, los nuevos magistrados han surgido de las urnas. En todo caso, tienen más legitimidad. No se puede equiparar una opinión a la otra. Pero tengo que decirles también, amigas y amigos, que estamos ya recibiendo opiniones de nuestra audiencia. Nos escribe Sayuri Loza, a quien le enviamos un saludo cordial. Nos dice: todo mi respeto a Boris Arias, voté por él y no me decepcionó. Bueno, con esas dos intervenciones le dejo la palabra, doctor Arias. Sí, bueno, lo que pasa es que los tres somos abogados. Cuando ingresamos a la Facultad de Derecho, nosotros tres estudiamos a Kelsen, estudiamos esta idea de vivir en sociedad, y por eso decía al principio, nosotros diferenciamos lo que es validez y eficacia. Yo no estoy muy de acuerdo con muchos artículos de la Constitución, pero yo como juez entiendo que no puedo juzgar, salvo que el artículo tenga varias interpretaciones y elegir, pero si el texto es muy claro, entiendo que no tendría que juzgar ni la Constitución ni la ley, hasta que se pronuncie la autoridad competente. Una sentencia que nos resulte injusta, una condena o una absolución injusta, esa se va a cumplir hasta que la autoridad competente se pronuncie. Nosotros como magistrados en este momento, por ejemplo, tenemos ya una denuncia ante la Asamblea Legislativa. Entiendo que ese es el ámbito donde se discute, se tendría que discutir estos elementos, y yo entiendo que sí hay muchas personas que me manifiestan que tal vez tendría que salir y hacer escándalos y cosas así, pero entiendo que esa no es la función de los jueces. El artículo 202 de la Constitución ha establecido, ha dicho, los magistrados conocen estas acciones, resuelven estos aspectos, hasta que sea que otro juez, la Asamblea Legislativa, etcétera, se pronuncie. Ahora, yo también quiero aclarar tres aspectos importantes en esta mi intervención. Por supuesto que, como saben, yo no puedo pronunciarme sobre casos concretos. Segundo, que yo no represento al Tribunal Constitucional, sino que conforme la ley del Tribunal Constitucional, hasta y mientras no se decida otra cosa, se representa por el presidente del Tribunal Constitucional, y entiendo que el órgano judicial que tenemos, que mi criterio, creo que el criterio de todos los participantes, incluso el público, deja mucho que desear, también es parte y es un reflejo de nuestra realidad. Y finalmente, ya ingresando tal vez en nuestras concepciones de derecho, lo que usted me haría visto en este momento de una postura donde es un poco más legalista, el doctor Rodríguez Belcé, donde cada uno hay una división de poderes, una separación y hay que respetar, y la postura de la doctora Katia Saucedo, en el sentido de que las concepciones morales deberían imponerse a través de métodos como la ponderación, los principios, etcétera, es justamente lo que estamos discutiendo en el tribunal, y lamentablemente no se ve hacia afuera. Entiendo yo que entiendo que debe existir un equilibrio entre estas dos posturas. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, y eso, ¿por qué lo digo? Porque con una idea de esto me resulta injusto, hemos ido generando a partir de casos excepcionales reglas generales, y de repente en ciertos casos el tribunal ha empezado a decidir cosas que tal vez tendrían que ser decididas por la población en su debido momento, y eso se ha generado, ¿por qué? Porque nuestra Constitución, como dice en Sala de Máquinas Roberto Gargarella, en 5 páginas básicamente,
Es una constitución que es muy larga, pero que tiene demasiada cantidad de interpretaciones. ¿Debe prevalecer el 196, la literalidad y la voluntad exegética, o debe prevalecer el 256, que es la interpretación sistemática, es decir, la interpretación conforme a los derechos humanos? Y hay muchos artículos que se contraponen. ¿Quién va a elegir al contralor? ¿Va a ser la asamblea, el presidente? ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo debe configurarse? Hay dos artículos que se contraponen. Entonces, me parece que, como Gargarella ha manifestado, por una parte tenemos una constitución que es demasiado abierta, que da demasiado lugar a interpretaciones, y estas dos visiones, una visión, por supuesto, que lo que nos dice es, como jueces, resolvamos a partir de los valores que ha generado, a mi criterio, demasiada inseguridad jurídica, pero que no podemos ignorar. Es decir, el juez siempre, el texto constitucional de por sí ya tiene ciertos valores, imagínate la libertad de expresión, el derecho al honor, la propiedad, etcétera, pero que al mismo tiempo tendrían que tener algún límite para dejar que el legislativo y sobre todo el poder constituyente puedan pronunciarse. Yo también estoy de acuerdo con que, y me imagino que la doctora Saucedo también, que necesitamos una reingeniería, una modificación, no solamente en el órgano judicial de las normas, sino como realidad, como concebimos las normas. Muy bien, esa es la posición entonces del doctor Boris Arias. Ya estamos entrando a la filosofía, a la posición original de por qué debería existir un tribunal constitucional, para qué debería ser un tribunal constitucional. Y yo sé que el doctor Rodríguez tiene una propuesta sobre el cambio que se debería hacer en materia constitucional y me encantaría que la exponga para que sepamos más o menos cuál es su posición al respecto. Pero antes quiero leerles unos mensajitos. Marina Vargas nos dice mis respetos y afecto a la doctora Saucedo. También nos escribe Saúl Flores y dice importantes posiciones que deben ser consideradas. Adelante, doctor Rodríguez, con esa propuesta que usted tiene para hacer la reforma de la justicia constitucional, del Tribunal Constitucional, en el marco de los cambios que podrían generarse en el futuro en el país. Gracias, Mary. Antes de referirme a esa propuesta, yo voy a hacer un par de referencias a lo expuesto por mis colegas. Yo no convengo en que nadie escapa a la justicia constitucional, porque precisamente llevamos ya más de 20 años de tener una justicia que no acaba de tener, una justicia constitucional que no acaba de tener una vocación clara de si es un sistema concentrado o es un sistema difuso. Yo solo quiero recordarles e invitar a la lectura de una publicación que se hizo hace más de 23 años cuando se instaló un tribunal constitucional, recuerdo en el gobierno de Sánchez de Lozada, con la asistencia de sabios españoles que luego volvieron en la Asamblea Constituyente con una impronta del modelo europeo español que nos llevaba a adoptar, sin adaptar, un tribunal que no tenía restricciones y que podía interferir en algo muy simple. Y esto no es un tema de gran doctrina ni alemana, ni argentina, ni de ninguna otra latitud. En Bolivia es un deber de todos los ciudadanos conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Las autoridades elegidas o nombradas juran cumplir y hacer cumplir. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar? Que la Constitución es un instrumento vivo y accesible para todos. No es posible que un Estado transformado como plurinacional, descentralizado, con autonomías y sobre todo con pluralismo, tengamos que haya un único, último y supremo decidor de la Constitución. Es bueno que exista un tribunal, pero tiene que tener límites, tiene que tener capacidad de entender con probidad, con responsabilidad, con independencia, eso es lo que llama la Constitución, los asuntos que llegan a sus manos. Sería largo explicar cómo es fundamental ajustar la existencia de este tribunal y que no puede convertirse como una suerte de intendente del cual nadie se escapa y que mañana a horas de la elección puede pararla. Pero ahora sí voy a mi propuesta, que no es solamente referida al Tribunal Constitucional. Hace ya, mucho tiempo y refrescada hace poco, he planteado que los candidatos, las alianzas, los partidos y la sociedad civil seamos capaces de conducir una reforma estructural del sistema judicial
como una política pública de Estado, no como una decisión de un ministro de Justicia o como parte de un programa de un partido político. La justicia merece un ajuste hace décadas, no es solamente la última temporada, ni la del MAS, ni la neoliberal. Desde que nacimos como república, la adjudicación, una suerte de espacio plural, participativo, que con un mandato de la voluntad política multipartidaria pueda conducir una reforma que parta de un diagnóstico y que comprenda varios temas. Uno de los más importantes a estas alturas de crisis, y lo voy a subrayar, es un programa de justicia transicional que nos permita resolver estas diferencias que hoy se pretenden resolver en las calles o encarcelando con ánimos políticos. Bolivia ya tiene más de 30,000 presos preventivos. Y esta es una de las omisiones del Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible que hasta ahora no se haya pronunciado con rigor, imponiendo esa obligatoriedad para que ya la gente no siga entrando a la cárcel y sea muy difícil salir de ella? Este es un desafío para los políticos y para nosotros, los ciudadanos, exigirles que hagan de la justicia un tema que pueda mejorar, transformarse y llevarse paralelamente a cualquier gestión de gobierno con cualquier ganador, pero con voluntad política multipartidaria. Eso es Mari. Muy bien, doctor. Yo quisiera pasarle la pregunta ahora a Katia Saucedo. Tomando en cuenta el contexto, el Tribunal Constitucional fue el que empezó, digamos, esta crisis política en la que estamos ahora, cuando le dijo a Evo Morales que tenía el derecho humano de postular indefinidamente a la presidencia, ¿no es cierto? Y ya luego, después de que se pronunció la Corte IDH, el mismo tribunal dice que ya no, que no tiene el derecho de postular indefinidamente, ¿no es cierto? Entonces es como que hay un cambio y ahora esas salas constitucionales además ponen en jaque a la democracia. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los límites que debería tener el Tribunal Constitucional en Bolivia para no afectar a los otros poderes o para no afectar la democracia? ¿Hay unos límites que debería tener, doctora Saucedo? Y por otro lado, me intriga, por eso se lo pregunto, ¿cómo deberían actuar los magistrados que han sido elegidos en diciembre? ¿Deberían, por ejemplo, conformar una sala paralela que desconozca a los magistrados prorrogados? ¿Cuál es su propuesta en ese tema? Me quedó la intriga. Adelante, doctor. Ok, quizás como usted me pregunta varias cosas, voy a también a dividir mis respuestas. Primero, quiero decirle, Mary, que el tema de la existencia de los magistrados prorrogados no es un tema moral, es un tema absolutamente material, fehacientemente comprobable. ¿No es cierto? Tenemos un fenecimiento de mandato en enero 2024, tenemos una sentencia, una declaración constitucional del tribunal donde les prorroga su mandato a magistrados del Tribunal Agrario Agroambiental, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional se autoprorroga. Son hechos claramente materiales, ¿no es cierto? Este no es un tema moral, son hechos comprobables, fehacientes y que los tenemos ahí ejerciendo mandato y tenemos para corolario todo esto un 5-4 frente a los magistrados electos constitucionalmente. Y como bien lo ha dicho el doctor Arias, cualquier decisión se decide por número y por tanto los magistrados prorrogados tienen pues una mayoría claramente materialmente reconocida. Y por otro lado, yo tengo dos preguntas que lanzo de manera general. ¿Para qué se quedan? ¿Por qué se quedan? ¿No es cierto? Es simple, porque están respondiendo o van a responder en algún momento a intereses partidarios de quienes los dejaron y los pusieron allí. Es tan simple como eso. Yo quiero rememorar un poquito las fases que ha vivido el Tribunal Constitucional, porque de hecho, cuando se elaboró el proyecto de ley del Tribunal Constitucional, yo era parte del Ministerio de Justicia de René Blandmann y en consecuencia trabajé en ese proyecto. El tribunal, una vez que empezó a funcionar en el año 98, conjuntamente con el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura de aquella época, yo creo que ha tenido varias fases. El Tribunal Constitucional ha tenido una primera fase, que son los dos primeros tribunales constitucionales, que claramente era un proceso de construcción, ¿no es cierto? Yo recuerdo que en ese momento el doctor Rodríguez Belcé era presidente de la Corte Suprema de Justicia, era un momento de construcción, ¿no es cierto?,
Pero lo que sí no se puede negar es que habían magistrados de nivel jurídico reconocido y que realizaron una labor importante. Luego vino esa segunda fase, creo que podemos hablar de los dos tribunales constitucionales primeros. Luego vino una segunda fase que fueron el Tribunal Constitucional del MAS, ¿no es cierto?, donde empezó el proceso de cooptación político-partidaria y donde en ese momento yo vivía en Sucre, trabajaba en la cooperación alemana y vi de cerca el proceso. Conozco perfectamente de lo que estoy hablando. Un proceso de persecución, de cooptación, donde prácticamente renunciaron casi todos los magistrados y quedó Silvia Salame a cargo del Tribunal Constitucional, además con suspensión de salarios, ¿no es cierto? Es decir, no tenía personal para trabajar. Fue la época más crítica del tribunal y vino obviamente el Tribunal Constitucional del MAS y luego vino la conversión a Tribunal Constitucional Plurinacional y ya sabemos lo que sucedió a continuación, ¿no? Magistrados que ejercían funciones un tiempo que el Tribunal Constitucional dictaban un par de sentencias acordes a los gustos y apetitos del gobierno de turno y luego eran enviados de embajadores fuera del país. Hay un par donde ha sucedido eso. Y luego viene este tribunal, para ser diplomático, llamémoslo un tribunal mix, donde conviven magistrados prorrogados y magistrados electos constitucionalmente, ¿no es cierto? Y aquí vuelvo a decir que no se trata de un hecho, no se trata de moralidad, se trata de hechos materiales perfectamente comprobables. Usted me preguntaba cuáles son los límites del Tribunal Constitucional. Mire, yo creo que, por ejemplo, en el caso de las elecciones judiciales, los excesos, que efectivamente fueron excesos, que el Tribunal Constitucional de ese momento adoptó porque el interés era parar las elecciones judiciales, porque no les convenía que lleguen magistrados electos constitucionalmente, era clarísima la figura, ¿no es verdad? Entonces, el límite del tribunal era precisamente el poder resguardar los derechos de aquellas personas que afirmaban haber tenido menoscabo en sus derechos y garantías, pero precautelando un bien mayor que era la elección judicial, ¿no es cierto? Podía perfectamente coexistir una decisión de ese tipo. El tribunal muchísimas veces ha tomado decisiones donde precisamente hace esta suerte de mezcla de elementos y que me parece que ese es el límite, ¿no es cierto? En un acto de justicia, dar el derecho a quienes sienten que han sido menoscabados en caso de que se compruebe tal extremo, pero además proteger esa masa de derechos ciudadanos que buscábamos llegar a una elección judicial para poder terminar con el mandato prorrogado de quienes están ejerciendo ahora justicia. Otro elemento que me parece que es muy importante es que en algún momento hay que debatir el tema de la inclusión del voto popular para la selección de altos magistrados de las cortes máximas del país, porque de hecho la situación ya nos ha demostrado que probablemente no se trate del mejor sistema. Seguramente tendremos que encontrar alguna otra forma. Lamentablemente, en este caso se necesitará una asamblea constituyente porque de hecho se estaría modificando un derecho ya ejercido por la ciudadanía en varias ocasiones. Entonces, creo que las limitaciones del Tribunal Constitucional son precisamente encontrar ese justo medio que permita proveer de resguardo a los derechos de los ciudadanos, pero que también permita, ¿no es cierto?, que ese sistema de contrapesos funcione. Por ejemplo, es un exceso gravísimo del Tribunal Constitucional haber quitado la labor de fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el órgano ejecutivo. Esa es una afectación del sistema de contrapesos de un Estado democrático de derecho. Entonces, creo que ahí hay un proceso de construcción. Yo he escuchado a un par de candidatos a las elecciones generales afirmar que la solución sería eliminar al Tribunal Constitucional. Creo que esa no es la solución. Es como decir, vamos a eliminar los hospitales porque en algunos se presta mala atención. Creo que esa no es la solución. Lo que hay que es profundizar es el sistema de control, la coexistencia contra las otras instancias del Estado y encontrar esos límites que nos permitan esa coexistencia pacífica y armónica. El Tribunal Constitucional en otros países funciona muy bien. Una muestra es el Tribunal Constitucional Federal Alemán, por ejemplo, otra muestra es el sistema constitucional costarricense, el propio Tribunal Constitucional peruano. Entonces, me parece que hay que mirar un poco cómo han logrado establecer este sistema. Yo creo que el gran problema, Mary, el gran problema ha sido cuando se transita de estos dos tribunales constitucionales iniciales al Tribunal Constitucional del MAS, donde se incorporan magistrados abiertamente
vinculados a la ideología política del MAS y a los intereses del partido de gobierno. Digo el MAS porque esta es la experiencia, pero en cualquier caso, en cualquier gobierno sería mi misma posición, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional no puede tener vinculación político-partidaria con quienes ejercen la función coyuntural gubernamental. Entonces, creo que ese es el camino que se debe adoptar. Entonces habla de un justo medio en el que debería actuar el Tribunal Constitucional Plurinacional. Quizás podríamos decir que ese justo medio sería respetar la Constitución, ¿no? Porque incluso eso ha estado en debate en los últimos años. Parece que el Tribunal Constitucional, que estaba llamado a proteger, a cuidar la Constitución, es el primero en que la ha estado vulnerando. Bueno, nos escribe el CAEP, Centro de Apoyo a la Educación Popular desde Oruro, y nos dice, estamos difundiendo el conversatorio en Guanuni por Radio Horizontes. Un saludo para ustedes y para todos los que se están sumando a esta transmisión. Quiero volver con el doctor Boris Arias del Tribunal Constitucional para preguntarle, ¿qué quiso usted decir cuando dice que hay que darle o recuperar el lugar que tenía el Tribunal Constitucional? Es decir, ¿se ha estado zafando en sus decisiones el Tribunal Constitucional? ¿Ha ido más allá de sus atribuciones? ¿Ha estado vulnerando la Constitución Política del Estado? ¿Qué significa recuperar el lugar que tenía el Tribunal Constitucional? ¿Y qué opina sobre las elecciones populares en las que usted ha sido elegido? ¿Deberían seguir existiendo elecciones populares para elegir magistrados de las altas cortes del país? Adelante, doctor. Sí, bueno, lo que ocurre es que en el proceso electoral en el que yo participé, como ustedes saben, ha habido una serie de elementos con los cuales yo no estaba de acuerdo. Cuando tuve una reunión con el órgano electoral, yo sugerí que el órgano electoral pudiese hacer algún tipo de autoevaluación. Algunos de mis compañeros que habían postulado, que han renunciado a sus cargos para postular, bueno, después no se llevaron a cabo las elecciones o fueron habilitados con preguntas que eran un poco cuestionables en la Asamblea Legislativa, o de pronto actuación del órgano electoral que fue bastante confuso, es decir, las resoluciones de inhabilitaciones, etcétera, las demandas que tenían se notificaron pues de manera muy tardía, y yo considero que eso es algo que debió llevarnos a un proceso de reflexión sobre cómo han actuado nuestros órganos en el proceso. Y sobre el papel del tribunal, mira, así te lo pongo. La elección era, si mal no recuerdo, el 15 de diciembre, en La Paz. El 14 de diciembre había una demanda de amparo constitucional en el cual hasta las 3 de la tarde no sabíamos si se iban a llevar a cabo las elecciones. Es decir, yo no participé en un proceso como algunos otros candidatos que tenían en los taxis sus fotos y cosas así. A mí no me resultó realmente relevante porque no moví, y bueno, solamente esperé la decisión, pero me parece que era muy injusto para muchos de los candidatos que bueno, habían confiado, habían renunciado, etcétera, y que todavía todas esas demandas sigan en revisión en este momento, es bastante complicado. Entonces yo pienso que cuando tú entras a un curso de Derecho y te hablan de separación de poderes, te dicen, la primera separación de poderes que existe es entre poder constituyente y poder constituido. Y esa es una diferencia básica. Leas a Smith o leas a Kelsen, leas a, no sé si ella es, a quien quieras, esa es una diferencia. O en el mismo texto del Federalista y el caso de Marvel contra Madison, lo que te dicen es, una cosa es el señor y otra cosa es el siervo. El siervo es el poder constituido, el Tribunal Constitucional, el órgano legislativo, el ejecutivo, etcétera. Quien al final decide, en mi criterio, quien era el constituyente, no han sido esas personas que se han reunido en Sucre, como siempre debato con mis colegas profesores. Yo creo que quien ha sido el constituyente es el pueblo que ha votado por la Constitución. Entonces, eso significa que cuando hay un tribunal, voy a tener un caso que no sé si está muy estado en estos años en el tribunal, y bueno, se organiza un campeonato relámpago en la San Simón y participa el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que era docente pero que estaba con licencia, y el otro equipo, creo que era odontología, le observa y le dice, bueno, mira, él no debió participar porque estaba con licencia. Los de derecho interponen una demanda de amparo, llega al Tribunal Constitucional, y en ese campeonato relámpago hacemos una disidencia, cambiamos líneas jurisprudenciales. Realmente todos los casos deben llegar al Tribunal Constitucional.
estamos resolviendo 8 casos por día. Y este tema de, bueno, mañana son las elecciones en La Paz, no sé si se van a llevar o no. Eso se da todos los días en elecciones de colegios de abogados, de ingenieros, en tu proceso. Ya has ganado un proceso después de 10 años en la sala civil, en la sala penal, dices, ya gané, y el último día presenta una demanda de amparo y eso te deja en ascuas durante 2, 3 años. Creo que yo entiendo que todas las personas hablan sobre esta problemática porque estamos en un proceso electoral y yo entiendo que en nuestro país el presidencialismo es muy importante, define quiénes son, quién va a ocupar qué cargos, qué va a hacer tal cosa. Pero realmente un tribunal que de pronto tu caso, como tenemos 16.000 causas pendientes, se va a revisar de aquí a 2 o 3 años, te genera una serie de incertidumbre, no sabes si vas a vender tu casa, qué vas a hacer, si puedes disponer de ella, si van a anular los actos o no. Creo que ese es el principal problema más allá de las elecciones. Creo que esa es la gente que de pronto es lo que hablábamos del rediseño, que esas personas puedan acceder a una decisión, a una certeza, incluso a veces decisiones equivocadas o erróneas, porque el sistema jurídico no puede, en mi criterio, resolver todas las injusticias que van a existir, pero entiendo que tenga cierto nivel de credibilidad. Y bueno, yo entiendo que eso es lo que está pasando. Y bueno, yo comparto, conozco a la doctora Saucedo ya muchos años, pero entiendo que también hay un poquitito de idealización. El tribunal, cuando nació, era un excelente tribunal. Recuerdo hasta ahora al doctor Pablo Dermisak y la conducta que tenía era impecable. Eso era una imagen excelente. Pero pensemos, cuando declara inconstitucional la consulta previa de los pueblos indígenas en materia de hidrocarburos, cuando resuelve lo del referéndum del gas, que fue muy cuestionado, porque, bueno, no estaba, se lo hizo con un decreto y no con una ley, como decía el artículo 4 abrogado, cuando en los hechos había reformas constitucionales que eran irregulares y el tribunal se salía por la tangente, o cuando establece que se puede declarar inconstitucional los tratados internacionales, no de manera directa, sino a través de la ley que había aprobado, como después lo hizo el Tribunal Constitucional de República Dominicana, que fue muy criticado. Entonces, entiendo que todos los jueces se pueden equivocar. En estos años me parece que el tribunal, exponencialmente la cantidad de causas que resuelve ahora y las sentencias contradictorias que emiten, es un tema que podría resolverse, por ejemplo, por la Asamblea Legislativa. No está necesariamente el problema en los magistrados y en el tribunal, porque si la Asamblea en este momento aprobara una ley que dice, bueno, la resolución de causas contradictorias se va a resolver de esta manera, o los tipos de causas, o establece un certiorario, etcétera, es algo que se puede hacer dentro de la Asamblea Legislativa, no necesariamente con una reforma constitucional. Pero entiendo que para ver al tribunal, como decía al principio, hay que ver toda la estructura en la cual está establecida y bueno, creo que los dos profesores en este caso también han concordado con esa postura, ¿no? Me parece que podríamos resumir la postura del doctor Arias diciendo que lo que se quiere es que el Tribunal Constitucional recupere el respeto de la sociedad, ¿verdad? En pocas palabras, ¿no? Porque era un tribunal antes respetado, evidentemente, con magistrados de primer nivel, los han citado incluso algunos nombres, ¿no? Pero además él nos dice que no debería todo llegar al Tribunal Constitucional, porque, bueno, pues cuando todo llega, entonces nada es relevante, nada es importante también, ¿no? Bueno, estamos recibiendo varias opiniones de nuestra audiencia, voy a leer algunas, por favor. Gladys Cruz Rocha dice, excelentes ponencias y sobre todo saludos al doctor Boris, mi docente posgradual. David López Cortés dice, felicidades Katia, mis respetos a los expositores. Gabriela Ichazu nos escribe, un saludo a Gabriela hasta Santa Cruz. El justo medio se llama los límites establecidos por la Constitución per se y la ponderación de derechos. No hay derecho humano a la reelección posible cuando vulnera flagrantemente el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y el poder soberano manifestado de manera material del referéndum del 21F, justo lo que decíamos, ¿verdad? José Rodolfo Vargas, ¿cómo pueden los órganos de justicia constitucional contribuir a la transparencia y legitimidad del proceso electoral 2025, evitando la instrumentalización política de la justicia? Ahí está, una pregunta de fondo para el doctor Rodríguez Belcé, porque algo parecido quería preguntarle. Quería preguntarle cómo hacemos para salir de esta crisis que primero empezó en las salas constitucionales, pero que ahora ya es una crisis política y una crisis social. ¿Cómo encaramos esta situación? Usted tiene experiencia no solamente como jurista, sino también al mando del país, como presidente, como expresidente del Estado. Adelante.
Sí, varias ideas surgen al oír a los colegas abogados. La primera confirma la necesidad de un diagnóstico profundo del sistema. Las apreciaciones de ambos revelan que es necesario transparentar los problemas, y no solamente para contrastarlos cómo funcionan con otros países, sino algo que yo advertí en mis casi 8 años de permanencia en Sucre, y algo decía el magistrado Arias: son miles y miles de causas que ingresan cada día y se acumulan cada año. Creo que en promedio el Tribunal Constitucional debe tener alrededor de 5,000 y otras tantas pendientes, y por no decir cuántas tiene el Tribunal Supremo de Justicia, que llegan por un diseño que no se acaba de evaluar, porque todo acaba en Sucre. Y en Sucre la pregunta es: ¿quién realmente resuelve esas causas? Cuando tienes 9 ciudadanos, gente que tiene un límite para conocer, debatir y resolver, y si uno hace el ejercicio, lo hicimos hace más de 20 años, alguien está resolviendo esas causas y solamente las están firmando los titulares, y habrá que preguntar quiénes son los abogados asesores o letrados que están armando ese despacho. No son temas mucho más pedestres, pero francamente, si en Bolivia no se hace un diagnóstico de qué llega a las cortes departamentales y qué llega al tribunal, uno se encontrará con situaciones como que nada está resuelto hasta que el Tribunal Constitucional diga lo que está resuelto, y eso se está mirando. El otro día una causa resuelta en la Corte, en el Tribunal Supremo, ha sido revertida por el Tribunal Constitucional. Entonces, es necesario hacer un diagnóstico profundo del entendimiento que quiso tener ese poder constituyente para crear un tribunal. Yo recuerdo que en ese debate que tuvimos hace 23 años, reclamábamos cuál era el poder constituyente que ese tribunal recién creado iba a defender. Ese poder era aquel que gestó la Constitución del año 67. Bueno, ahora sí tenemos los registros de la Asamblea Constituyente, pero en todo caso hay que definir un tribunal que tenga autorrestricción y que sepa convivir con armonía social y en pluralismo jurídico, no en un secante positivismo donde lo que dice la Constitución literalmente es lo único que se obedece. Yo creo que eso es posible, hay que ser optimistas. Y al responder la pregunta, una rememoración fundamental, histórica. Cuando a mí me tocó ser presidente accidental de lo que era la República de Bolivia, se intentó por la vía del Tribunal Constitucional suspender o postergar o acabar con el periodo electoral del año 2005. Así fue, efectivamente, surgió una demanda de algún partido político que planteó la suspensión de las elecciones convocadas porque los escaños parlamentarios de la Cámara de Diputados no correspondían a los resultados del censo del año 2001. Y el tribunal frenó y dispuso la cancelación, la inconstitucionalidad de esa convocatoria a elecciones. Es un escenario muy parecido a lo que está pasando ahora con varias demandas. Entonces, ¿cómo actuó el tribunal? ¿Qué es lo que pasó? El Ejecutivo resolvió distribuir esos escaños por decreto cuando debió haber sido por ley, porque el Congreso no se reunía siquiera para atender la necesidad de resolver esa crisis electoral. La Corte Electoral, presidida por el también hoy presidente del Tribunal Electoral, tenía dudas sobre si debía conducirse o no esa elección el año 2005. Y cuando el Ejecutivo distribuyó esos escaños y ratificó por decreto la celebración de elecciones, llovieron más de una docena de recursos ante el tribunal que le decían cómo es posible inconstitucionalmente un presidente no puede definir por él y con su gabinete la celebración de elecciones ni repartir los escaños. El tribunal de ese tiempo obró con lo que hoy este tribunal no hace. Obró con un sentido de probidad,
de orden democrático, de razón pública para favorecer el bien común. Desestimó todas las demandas y corroboró la celebración de elecciones. Incluso sacó una publicación que se llama El aporte del Tribunal Constitucional a la democracia. Y ciertamente lo hizo con autorrestricción, con un sentido de valor de la democracia, porque lo importante era celebrar elecciones y no dar gusto a estas demandas que se multiplicaron. Esa es la diferencia cualitativa de un sentido, no de un positivismo, digamos, kelseniano a ultranza, donde yo cumplo la ley. Ese tribunal supo tomar decisiones que favorecieron el bien común, el bien superior, que era garantizar el orden democrático, que no es otra cosa que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades de manera de lo más libre y de la forma más ordenada posible. Yo creo que si el tribunal actuara con esa sindéresis, con mayor rigor y sobre todo sus salas constitucionales y esos 5 autoprorrogados, tendríamos mejores días para la democracia boliviana. Muy interesante esa retrospectiva que nos hace el doctor Rodríguez Belcé, porque significaría que una forma de hacer mucho es no hacer nada también, es decir, rechazar las demandas, ¿no? Y dejar que el proceso electoral siga su curso. Pero aquí hay un otro actor que es el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, sobre el que le voy a preguntar a la doctora Katia Saucedo. Sin embargo, antes quiero leer otras opiniones, es que realmente el debate está muy interesante y están llegando muchas opiniones. Gabriela Ichazo nos vuelve a escribir y dice: una gaviota hace verano. Boris Arias pone la cuña indispensable para transparentar el debate constitucional con altura y argumentos valiosos. Patricia Serrano nos dice: una estructura de todo el sistema judicial sin injerencias de intereses partidarios es urgente. ¿Cuál es su nivel de viabilidad y su proceso? Feraz nos dice: antes era un tribunal respetado. Lo que el doctor Boris aporta con datos es romper esa visión maniquea de que antes era mejor el TCP. Lo que indica es que desde su fundación el TCP parece tener una vinculación con los gobiernos de turno. Gabriela Liz Ugarte Borja nos dice: lectura estratégica y pertinente del doctor Rodríguez Belcé. Es necesario determinar los límites de los poderes que no colisionen y se impongan en un marco de pugna política partidaria. Angélica Siles Parrado nos dice: existen problemas porque cambiaron el texto constitucional elaborado por el Poder Constituyente por más de 150 artículos en el Congreso como Poder Constituido de 2009, sin potestad ni competencia. Quiero ir con la doctora Katia Saucedo para preguntarle cuál es el papel que debería jugar el órgano electoral en esta crisis política. ¿Debería hacerle caso a las sentencias, a los fallos, a las resoluciones de las salas constitucionales, o debería ser oídos sordos? Mary, yo ya lo dije varias veces aquella vez que el presidente Hasselteufel declaró ante una sentencia del Tribunal Constitucional que no le interesaba el contenido de la sentencia. Yo discrepo completamente de esta posición. Yo creo que una esencia de un Estado democrático es que los ciudadanos, ejerzamos función pública o no, cumplamos las decisiones del órgano judicial. Pero aquí también hay dos espacios diferentes, ¿no es cierto? Uno de ellos precisamente es que lamentablemente durante muchos años hemos observado cuál ha sido el nivel de designación de quienes ejercen funciones judiciales, y no solamente en el Tribunal Constitucional, sino también en los tribunales departamentales, por ejemplo, los vocales provisorios, ¿no es cierto? Hemos expectado la designación de una cantidad enorme de vocales provisorios que han ejercido 8 o 10 años las funciones sin tener precisamente y sin cumplir los procedimientos establecidos en la norma. Entonces, el tema de probidad, que lo hemos discutido con usted muchas veces y que era un elemento que nosotros siempre extrañábamos en el proceso de elecciones judiciales, que fue un proceso basado en idoneidades, en cartones, en exhibiciones de títulos, etcétera, pero no se indagó sobre la probidad de quienes estaban postulando, ¿no es cierto? Con esto yo no quiero de ninguna manera poner en duda la selección o la elección de quienes están hoy ejerciendo funciones de magistrados electos constitucionalmente, pero de hecho creo que fue un proceso con muchas deficiencias en ese tema. Entonces, creo que eso que mencionaba el doctor Rodríguez Belcé, fallar en sentido de proteger el bien común como prioridad
fallar en sentido de proteger derechos colectivos, fallar en sentido de buscar la convivencia armónica, pacífica y democrática. Creo que esos son los nortes que debe tener un tribunal constitucional. Eso ponerlo en una norma es muy complicado, ¿no es cierto? Pero de hecho ese sería el norte que deberían seguir los tribunales constitucionales y que en otros países sí lo siguen. Es decir, lo que yo decía al principio, resguardar los derechos individuales de las personas que afirman haber tenido menoscabos en sus derechos y garantías, pero sin perder de vista ese horizonte que es el bien común, la democracia, la preservación de los actos democráticos, etc. Y bueno, ante la pregunta concreta de usted, ¿el órgano electoral debería cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional? Yo soy una mujer de derecho y tengo que decir que sí, que de hecho el órgano electoral, el órgano legislativo, el mismo órgano judicial, etcétera, etcétera, tienen la obligación de cumplir las decisiones que adopta el sistema de control constitucional. La posición de la doctora Saucedo debería cumplir, sin embargo, hay todo un debate, ¿no? De si es que ya la ley le permite actuar, por ejemplo, con el principio de preclusión para no revisar sus decisiones pasadas, pese a que las salas constitucionales le ordenan lo contrario. En fin, es parte del debate. Vamos llegando al final del programa porque ya tenemos una hora de transmisión, pero antes quiero leerles estos mensajes. José Ignacio Rodríguez dice un saludo a los panelistas, importantes posiciones que deben ser consideradas. Lucio Quispe, un saludo a los honorables panelistas. ¿Será que las salas constitucionales departamentales se están volviendo irrelevantes? Si de todos modos las causas irán en revisión al TCP. Jess Céspedes nos dice, la creciente politización de la justicia en Bolivia es motivo de seria preocupación, especialmente en el contexto de las elecciones generales del 2025. El uso del aparato judicial como instrumento político, en lugar de garante imparcial del Estado de Derecho, debilita gravemente la institucionalidad democrática del país. Las acusaciones selectivas, la apertura de procesos sin el debido sustento legal y la manipulación de tiempos judiciales parecen buscar más el debilitamiento de candidaturas opositoras que la búsqueda de justicia real. Esta práctica no solo socava la confianza ciudadana en el sistema judicial, sino que también distorsiona el proceso electoral, afectando la equidad y la transparencia que debe regir toda contienda democrática. Urge que se garantice una justicia independiente y libre de presiones partidarias para que estas elecciones reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo boliviano y no el capricho de unos cuantos hambrientos de poder. Qué importante opinión, larguita, pero quise leerla completa porque la idea redondea más o menos el sentimiento de la gente frente a estos poderes que están actuando en estos momentos. Quiero agradecerle al doctor Boris Arias por haber participado con nosotros en el programa. Las puertas están abiertas para cuando quiera comunicar algo desde el Tribunal Constitucional. Adelante con su despedida, doctor. Sí, yo solo quisiera reflexionar que ahora que ocupo un cargo jerárquico, yo siempre fui profesor, nunca me relacioné ni con dirección de carrera ni con algún partido. Uno de los comentarios que decían, siento que la debilidad del órgano judicial no es solamente ahora. Esa debilidad históricamente viene desde el juicio de Tupac Katari, de lo oscuro que fue el juicio. Se ha leído el libro de Zárate Vilca, el temible Zárate Vilca, y ve cómo fue de oscuro el proceso, no se supo cómo se lo juzgó. Y yo pienso que tal vez sería un buen momento para institucionalizar el Estado. Y eso, la ley del Tribunal Constitucional establece que los funcionarios deben ser institucionalizados. Teóricamente, la primera sala plena del mes de enero, todo el pleno, todos estuvieron de acuerdo en hacer convocatorias públicas. En este momento es muy complejo por distintos motivos, pero entiendo que tal vez eso podría mejorar y podría permitir también incluso que el Tribunal Constitucional vea lo que tiene que ver y no todas las cosas tengan que llegar al Tribunal Constitucional. Con este comentario termino. Me acuerdo que el doctor Wilmer Ruperto Urán nos decía, lo que pasa es que a veces los de la Corte Suprema no cumplen el papel en definir conceptos básicos. Y como eso llega al tribunal, nos vemos muy tentados de definir qué es arma, qué es, comisión por omisión, y ese tipo de conceptos. Y empezamos a buscar las soluciones en el Tribunal Constitucional cuando la solución debería estar en el Legislativo, debería estar en el Tribunal Supremo, en los otros órganos. Yo les agradezco mucho por el tiempo y agradezco la paciencia de los otros dos expositores, a quienes también saludo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias también al doctor Rodríguez Belcé por haber participado en nuestro programa. Muy amable. Gracias, Mary. Yo solamente quiero reiterar el desafío lanzado a los políticos y a los ciudadanos para
mostrar que somos capaces de sumar voces, si me permites, para trabajar una reforma plural y bien conducida y ajena a los avatares políticos partidarios y de interés personal. Muchas gracias por el espacio y agradezco a los colegas que han contribuido a este debate. Me gustó eso de sumar voces. Muchas gracias también a la doctora Katia Saucedo por participar en el programa. Doctora Saucedo, la tenemos un poquito... Mary, siempre es un gusto participar con usted. En esta ocasión me siento honrada de estar esta mañana. Sí, la estamos escuchando. Adelante. Primera, es cierto que siempre hubo ojos políticos mirando el sistema judicial, pero en los últimos 20 años hemos sufrido una cooptación sistemática y permanente del órgano judicial y eso es innegable. Sí, tenemos un pequeño problema de conexión con Katia Saucedo, pero ya en el final, así es que, bueno, estoy contenta de que todo haya salido bien hasta el momento. Gracias a todos. Ustedes, estimados invitados, si gustan pueden desconectarse. Yo me voy a quedar un ratito más con la audiencia porque tengo otros temas que decirles. Por ejemplo, tenemos un resumen de noticias que hacemos cada semana y que en esta ocasión lo hemos dejado para el final. Es nuestra compañera Jenny Escalante quien nos presenta. Hola amigos y amigas de Sumando Voces. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Arranquemos. Seguridad alimentaria. Ante la crisis económica, la escasez de dólares y el alza en los precios de los alimentos, el Comité Municipal de Seguridad Alimentaria en La Paz advirtió que la seguridad alimentaria en Bolivia está en riesgo. Cuestionó el modelo que prioriza exportaciones como la soya y propuso 10 acciones urgentes como fortalecer la producción local, proteger la agricultura familiar y promover una alimentación sostenible. La Corte IDH en Bolivia. La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández, advirtió en La Paz sobre un modus operandi que amenaza la democracia en la región, iniciado con la toma del sistema judicial para luego aprobar normas inconstitucionales con apoyo de jueces afines, lo que facilita la concentración del poder, la impunidad ante violaciones de derechos humanos y la corrupción. Autonomía indígena. Una comisión del Tribunal Supremo Electoral fue retenida el 3 de junio en San Antonio de Lomerío, hecho que la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío denunció como secuestro y aseguró que autoridades municipales y cívicas buscan boicotear la Asamblea Indígena que quiere promover su autonomía. Desde el Comité Cívico, en cambio, aseguraron que imponer una autonomía indígena sin referéndum vulnera los derechos del pueblo y respaldan el paro iniciado en la zona. Feminicidio e infanticidio. Virginia solo pedía justicia. Había iniciado un proceso legal para que David Robert Quispe, su expareja, cumpla con el pago de la asistencia familiar para su hijo Demian. Esa demanda, según los funcionarios públicos, fue el detonante de una tragedia. Ambos, madre e hijo, fueron asesinados. Tras confesar el hecho, el autor del doble crimen fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Victoria para los chimanes. El Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó al Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, que disponga la desocupación inmediata de más de 54.000 hectáreas de tierras comunitarias que han estado ocupadas desde 2017 por interculturales. Así lo informó la magistrada Isidora Jiménez. La determinación responde a una acción de defensa constitucional interpuesta por comunidades indígenas. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como Sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de nuestro portal. Recuerden, somos un medio de comunicación de la sociedad civil enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. En el final quiero leerles un pedacito de nuestro editorial, no completo porque no nos daría el tiempo. Ustedes lo pueden encontrar de manera íntegra en nuestro sitio web.
El editorial titula El deber de proteger las elecciones. El proceso electoral avanza asediado desde diferentes flancos. Por un lado, más de una decena de demandas legales buscan frenar la participación de varios partidos políticos en las elecciones del 17 de agosto. Por otro, una ola de protestas va creciendo en el país con el riesgo de generar convulsión social. Las demandas legales y la convergencia de las protestas están generando un ambiente no apto para la celebración de las elecciones, lo que ha llevado a varios líderes políticos a señalar que existe una intencionalidad de postergar los comicios, que sería nefasta para la democracia boliviana. La celebración de elecciones requiere de un clima social tranquilo, pero Bolivia está ahora mismo muy lejos de ese ideal. Sin embargo, los actores sociales y políticos deben entender que la prioridad número uno en este momento debe ser la celebración de los comicios, porque eso permitirá fortalecer la institucionalidad y adoptar medidas para afrontar la crisis económica que agobia a los bolivianos y las bolivianas. Más de este editorial en nuestro sitio web. En el final quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en el Facebook en Sumando Voces Bolivia. Estamos en X en Sumando Voces Bo. Nuestro TikTok es sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Estamos de lleno en el proceso electoral y Sumando Voces va a ser parte de este proceso a través de unos debates de los que les vamos a hablar más en el siguiente programa. Les dejo simplemente picados con eso. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.